Hola cadetes, ¿cómo están? Espero estén súper bien, yo soy el tío Sam y hoy les traigo un video bastante interesante. Spider-Man es un tema recurrente en los últimos tiempos y en Brigada Espiral estamos listos para abordarlo. Pero antes que nada recuerda suscribirte a nuestro canal y de paso darle un bonito pulgar arriba al video. Sin nada más que decir, comencemos. El Hombre Araña siempre ha sido mi héroe favorito. Su popularidad ha aumentado aún más los últimos años, gracias al material audiovisual que se ha creado de él, que incluyen caricaturas, videojuegos, películas animadas y por supuesto, el controversial live action con el que actualmente cuenta nuestro héroe directamente de Disney y Marvel Studios. Pero primero quiero aclarar algo. Si vamos a hablar de Spider-Man es importante decir que no podemos hablar de él sin pensar que es un personaje que ha ido cambiando con el tiempo. Al igual que Superman, Batman u otros grandes héroes del cómic, la trayectoria de Spidey ha sido muy variada. Pasó de ser un chico tímido, reservado y que se rodeaba de poca gente durante los primeros años de la publicación, a ser un personaje que se desenvuelve mucho más fácil con los demás y que tiene una confianza en sí mismo más marcada. Como si una persona real se tratase, Spidey ha crecido, madurado y cambiado al pasar el tiempo. Es por eso que mi respuesta cuando alguien dice "Ay, es que esto se sale de la esencia del personaje", yo solo puedo pensar en preguntar ¿a qué Spider-Man te refieres? Porque sin lugar a dudas, la actitud y entorno de Lanzatelarañas depende del ron del escritor o del arco argumental en el que éste se desarrolló. Ahora bien, con todo esto introducido puedo hablar libremente al decir que este Spider-Man interpretado por Tom Holland tiene varios elementos de diferentes personajes, que son, a su vez, versiones de Spider-Man. Diría yo que basados un poco más en el Spider-Man que vimos en el universo Ultimate. Uno que tiene una vida más adolescente y con responsabilidades menos crudas y estresantes. Un ejemplo de lo que digo es que el Spider-Man de Tobey está claramente más basado en la primera versión del personaje, que abarcó una vida mucho más ajetreada, donde las dificultades iban más allá de lo escolar y sus deberes como superhéroe, si no es que llegaban a lo económico y a lo familiar, también llegaban a cuidar a la tía May cada vez que ella enfermaba seguido. De aquí partimos para decir que esto es algo que muchos fans entre comillas usan para atacar a la nueva versión cinematográfica, que de nuevo no tiene por qué ser forzosamente la misma que interpretaron Tobey o Andrew. Este Spider-Man más joven también tiene muchas cosas buenas de las que hablaremos en otro video. Pero ahora toca tirar un poco de la cuerda de lo polémico, para decir qué es lo malo que tiene esta versión desarrollada por Disney, que al principio del video yo planeaba de verdad explicar un poco sobre los personajes secundarios, que yo creo esencialmente que son una parte importante de todo lo que sucede alrededor de este nuevo Peter. Sin embargo, el video se me extendió demasiado y le dedicaré un video exclusivo a estos personajes secundarios que tienen cierta polémica alrededor del personaje. Hoy hablaremos de algo que yo considero más importante aún y que le da un tono a este nuevo Spider-Man bastante mediocre. Sin más que decir, comenzaré con este tema. De nuevo, esta versión de Peter tiene muchas cosas buenas y tiene cosas bastante discutibles, pero este video por hoy se dedicará a algo que se llama, que yo le he denominado, Starkcentrismo. Todo lo que está rodeado a Tony Stark y que desafortunadamente se ha conectado con nuestro arácnido favorito exclusivamente. Y es que aquí es donde verdaderamente surgen todos los problemas mayores de esta versión del arácnido. Al principio del video, como ya les dije, iba a desarrollar varios temas. Primero eran 3 y después los corté a 2. Ahora solo se quedó en 1, debido a la duración que iba a tener este video. Pero considero que es importante analizar todo esto. Y es que Marvel Studios durante mucho tiempo decidió poner a Tony Stark en el centro de todo lo que sucedía. Para los que no son tan fans de los cómics, ciertamente Iron Man siempre fue una pieza importante en el universo Marvel,
pero ni de lejos controlaba todos los aspectos de este. Es después del rotundo éxito de Los Vengadores en 2012 que Iron Man termina por ganar una popularidad desmedida y que yo considero hasta peligrosa. No me malentiendan, de verdad. Robert Downey Jr. es un muy buen actor y esta popularidad del personaje se la debe Marvel a él. Un hombre que ciertamente es bastante carismático, pero él llevó el personaje a ser una extensión de sí mismo y también la popularidad de Iron Man a un extremo bastante discutible y mucho más desmedido del que ya era. Downey cobró en cada película que apareció una cantidad bastante mayor a todos sus coestelares. Y para no desaprovechar esto, Disney le dio tanto tiempo en pantalla como pudo, en una gran cantidad de películas. Pero el error más garrafal de Disney fue hacer a Tony la figura paternal de Peter Parker. Cuando Disney consigue los derechos cinematográficos de Spider-Man, estando ya a media filmación de Civil War, hubo un gran número de cambios en la trama, tanto de la película como en general del universo Marvel, que permitirían la introducción de un nuevo hombre araña más joven y entre comillas más real. El error que tuvieron las producciones pasadas fue entregarnos a actores que ciertamente tenían una mayor edad de la que aparentaban, pero por muy tragaños que estos fuesen, seguían siendo interpretados por adultos bastante mayores, que interpretaban a un joven supuestamente entre los 17 y 18 años en la primera película, y esto ya no les quedaba ni un poquito. Es así como un Holland mucho más adolescente traía mucha frescura equipada, y es aquí donde todo va cayendo de poco a poco, porque se decidió omitir al tío Ben por completo en pro de esta frescura y de esa introducción tan rápida, porque ya habíamos visto demasiado este origen, y fue una decisión que yo considero sabia a un principio, el no introducir de nuevo al tío Ben y así no introducir el origen del personaje inmediatamente por tercera vez. Pero a diferencia de todo lo demás que pudiesen omitir, el tío Ben siempre ha tenido un impacto enorme en lo que al hombre araña significa, y ni siquiera tuvimos una sola mención, que en su momento perdonamos, porque al final del día Spider-Man estaba en esa película solo para ser introducido junto a los Vengadores y aumentar la popularidad tanto del personaje como de la taquilla de esta película, pero no para otra cosa. Era la única función de Spider-Man en ese momento, aumentar el hype. Sin embargo, entramos de lleno a Homecoming. Durante la promoción de esta película vimos a Robert Downey Jr. en todos lados, en todos los pósters y en todos los trailers, así como en muchas entrevistas. Él promocionaba la película como si fuera suya. Muchos temimos lo peor. Íbamos a ver otra película donde Downey Jr. era el protagonista. Muchos lo llamaban de broma Iron Man Homecoming. Y ciertamente por su aparición mayoritaria en el tráiler no dejábamos de pensar en su cara saliendo en todos lados. Afortunadamente durante la película solo vimos partes justas de él. Y si bien muchas cosas nos hacían ruido, como el que Peter no diseñara absolutamente nada relacionado a su traje, o que para cualquier cosa él tratase de comunicarse con Tony, vimos un final bastante aceptable donde Peter se acepta a sí mismo, derrota al villano principal en turno, bajo sus propios términos, e incluso rechaza entrar en los Avengers, y un nuevo traje subsecuentemente por parte de Stark, que nosotros conocíamos como el Iron Spider, dándonos a entender que esa dependencia iba a desaparecer casi que por completo, y que Stark solo fue un mentor temporal, más tecnológico, y posteriormente iba a ser solo un amigo cercano de Peter. De nuevo, nada del tío Ben ni de su influencia en Peter Parker. Ok. Cuando pensábamos que por fin íbamos a tener una evolución de Peter mucho más amplia después de lo vivido en Homecoming, llega una nueva película con todos los errores que la primera ya había tenido, y por difícil que sea creerlo, añadieron todo lo que no queríamos ver en la anterior. Tony Stark muerto,
tiene todo el protagonismo que no tuvo en Homecoming y llega como una patada en el trasero llena de nostalgia forzada y un falso sentimiento de rendir tributo al héroe caído. La película no solo tiene el séptimo villano Marvel directamente creado o influenciado por un deseo de venganza a Stark, sino que ahora toda la película se basa en recordarnos cuán maravilloso era Tony y cuán importante es su legado. Iron Man nunca fue mi personaje favorito, pero aún así disfrutaba varios de sus momentos en pantalla. Sin embargo, Disney de nuevo decide meterlo en todo lo que puede y nos da un Spider-Man al que todos les dicen que tiene que ser como él, centrando la trama en un par de gafas que cargan con una inteligencia artificial que pone en manos de Peter el arsenal tecnológico y armamentístico más grande del mundo. Ya solo le faltaron flashbacks para que fuese un capítulo de anime recopilatorio. Supongamos que todo esto no es un problema, que hay un fundamento sólido detrás del porqué del guión y de la historia. Todo esto sería cierto de no ser por las incoherencias que rodean la película debido a este Starkcentrismo. Peter quiere pasar unas vacaciones tranquilas con sus amigos, evadiendo la responsabilidad de ser un superhéroe al mismo tiempo. Algo que a muchos les hizo ruido. Un movimiento arriesgado, pero que de hecho no es nada ilógico, ya que tenemos un Spider-Man mucho más joven e inexperto, que podríamos pasarle que esto le suceda. A final de cuentas es un adolescente. Funcionaría de no ser porque después se la pasa en el resto de la película con un Peter que solo dice: señor Stark, lo extraño, señor Stark esto, señor Stark, quiero ser como usted. Ciertamente pierde esa credibilidad de querer ser un chico normal al estar todo el tiempo pensando en el señor Stark, y la valiosa oportunidad de darnos un mensaje sobre aceptar nuestras responsabilidades o sobre aprender a sobrellevar todas nuestras actividades diarias desaparece totalmente. La película termina con un Peter que lo único que aprende es a no confiar la tecnología más sofisticada del planeta a la primera persona que se aparece en su vida con una capa y un traje estilizado. Algo que ya debería de saber por conocimiento propio, pero peor aún, Peter no aprende a dejar de lado estas falsas expectativas y de nuevo no aprende a discernir entre responsabilidades como el mensaje del tío Ben siempre le había advertido al personaje original. Sumado a esto, esta relación con Stark lo privó de su propia identidad secreta. Este le dijo a Happy, a Pepper, todos los Vengadores subsecuentemente lo supieron y finalmente todo S.H.I.E.L.D. tenía esa información. Y Peter ni un solo segundo intentó impedir el conocimiento de esta información por tanta gente. Puedo decir que esta relación tan profunda que Stark tenía con Peter y que Disney nos forzó a aceptar, finalmente está destruyendo la credibilidad del personaje y lo hace carecer de una personalidad propia, algo que considero muy lamentable. En conclusión, Holland como actor es bastante bueno, no dudo ni por un segundo que haya sido una buena elección. El elenco transmite una química bastante buena y toma un giro diferente al que ya habíamos visto en la trilogía de Raimi o las pasadas películas dirigidas por Webb. Con Raimi siempre vimos a un Peter más adulto y con diferentes situaciones que lo ponían en aprietos, como un adulto joven nos podría poner también. Esto puede llegar a como no poder pagar una renta, tener un empleo inestable o constantemente lidiar con problemas amorosos más serios. A Garfield lo vimos representar a un Spider-Man mucho más centrado en su relación amorosa que en cualquier otra cosa, algo que llevó al fin al personaje después de la segunda película. Pero finalmente con la nueva saga de Spider-Man teníamos la oportunidad de vivir con Peter una etapa mucho más relacionable para los jóvenes como lo es la escuela preparatoria y los diferentes matices de la misma a la par de ser un superhéroe. Sin embargo, el desarrollo medianamente mediocre de sus secundarios y una personalidad basada en las expectativas que le han puesto sobre Tony Stark han estancado lo poco que se ha explotado hasta el día de hoy. No creo que ningún ejecutivo de Marvel Studios llegue a ver este video y diga: wow, ahora sabemos en qué nos equivocamos.
pero definitivamente espero de todo corazón que tomen una rienda diferente en las siguientes películas. Si es que quieren convertir a Spider-Man en una franquicia cinematográfica exitosa, al final del día la idea de un arácnido mucho más joven, pues era para explotar esto, ya que tenían un mayor tiempo para que, durante los derechos del personaje, este no cambiara de intérprete. Pero en fin, me despido sin antes volverles a recordar que estaremos subiendo videos pronto, así que no olviden suscribirse y que esperamos que hayan disfrutado esta reseña a pesar de que se alargó y que la tengamos que dividir en varias partes posteriormente que vamos a subir. Nos vemos pronto, reclutas. Soy el tío Sam y les deseo que estén pasando un buen día donde quiera que estén. Mátane.